Listo, estimados estudiantes, siendo las 6:10 de la tarde del día 15 de octubre del 2025, damos inicio a nuestros CIPAS de primera matrícula correspondiente al curso de Pensamiento Lógico Matemático. Para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Gutiérrez Duncan y soy docente del curso y estoy a cargo de la zona Caribe. En este momento vamos a dar inicio. Es importante recordarles que antes de iniciar es importante primero la inscripción del CIPAS y segundo confirmar la asistencia en la parte inferior del curso para poder otorgarles los 15 puntos que se le otorga por asistir a este CIPAS de primera matrícula. Este CIPAS está dinamizado de una forma diferente. Vamos a trabajar diferentes actividades lúdicas para que el aprendizaje sea totalmente eh, agradable a ustedes, ¿sí? Entonces, primeramente agradecerles por estar aquí. Sabemos que muchos de ustedes están trabajando, muchos de ustedes están en otros compromisos, pero sacaron el tiempo para asistir y eso es valioso. Entonces, lo importante de este CIPA es que está diseñado para ustedes, para que ustedes se sientan acompañados y el momento en que el docente les pida, por favor, participar en las actividades, pues la hagamos de forma dinámica, la hagamos de forma ordenada y también participemos porque está diseñado para ustedes. Está además decirles que los micrófonos van a estar apagados y únicamente se prenderán cuando se les pida la participación. El siguiente CIPA pues está conformado en diferentes momentos y empezamos con el momento uno, que es la bienvenida a una misión. Entonces, la misión es recorrer 5 destinos académicos para adquirir habilidades en el pensamiento lógico y matemático. Recordemos que este CIPAS está centrado en las temáticas para desarrollar el reto número 3 que cierra el día 26 de octubre, domingo 26 de octubre. Entonces, todos anotemos que el día 26 de octubre cierra el reto o el cuestionario del desafío del razonamiento matemático y mentes en conjunto. Para este desafío es importante que cada escala se superen retos diferentes y lleguemos a un destino final que es el cuestionario que les estaba hablando. Iniciamos entonces con los momentos. Ya les decíamos que nuestro viaje son 5 destinos. El primer destino son las ciudades de conjuntos. El siguiente destino son las islas del razonamiento cuantitativo. El otro es el puerto de análisis de datos, que son temáticas que trabajaremos en el reto 3, la torre de control y la bahía de ecuaciones de primer grado. Demos inicio entonces a la primera parada, que es la ciudad de los conjuntos. ¿Listo? Quiere decir entonces que la primera temática a trabajar es la teoría de conjuntos. Bienvenidos a la fundamentación para el reto 3, teoría básica de conjuntos. Exploraremos 5 operaciones fundamentales entre conjuntos. Prepárate para conocer estas operaciones de forma visual y práctica, porque serán clave para superar este reto. Estos diagramas muestran de forma visual las operaciones entre Listo, entonces en este diagrama mostramos de forma visual las operaciones entre conjuntos. ¿Cuáles son las operaciones entre conjuntos? La unión, la intersección, la diferencia simétrica y el complemento. Ahora, antes de iniciar, debemos saber qué es un conjunto y muchos de ustedes conocen que el conjunto es la unión de varios elementos, ¿verdad? Y que están simbolizados por una letra mayúscula. Ahora, en su gran mayoría se agrupan en diagramas de Venn, que en su gran mayoría son diagramas en forma circular, pero pueden ser de diferentes formas geométricas. Entonces, las operaciones entre conjuntos se utilizan cuando hay dos o más conjuntos, ¿sí? Entonces, la primera que tenemos es la unión. La unión está simbolizada con una U, ¿verdad? Y cuando tenemos la unión entre dos conjuntos, del conjunto A y B, es la unión de todos los elementos que están tanto en el conjunto A como en el conjunto B. ¿Listo? Ahora, si a mí me piden la unión de los 3 conjuntos, serían todos los elementos que están en el conjunto A, en el conjunto B y en el conjunto C. ¿Listo? En la intersección son los elementos en común que hay tanto en un conjunto como en el otro. Se simboliza con una U invertida y en este caso es la parte sombreada del conjunto A y el conjunto B. Entonces, la unión son todos los elementos que pertenecen al conjunto A y al conjunto B y la intersección son los elementos que se repiten tanto del conjunto A como del conjunto B. ¿Listo? La unión se conoce como la suma y la diferencia se conoce como la resta, ¿verdad?
¿Qué es la diferencia entre conjuntos? La diferencia es todos los elementos de un conjunto le vamos a restar los elementos de otro conjunto. En este caso, A menos B sería a los elementos de A, yo le voy a restar B. ¿Listo? A los elementos de A, yo le voy a restar B. Por lo tanto, si a mí me piden A menos B, sería todos los elementos que están en A menos todos los elementos que están en B. Lo mismo pasa si a mí me piden la diferencia de A menos C. Sería todos los elementos que están en A menos todos los elementos que están en C. ¿Listo? Ahora, también existe otra diferencia, pero es la diferencia simétrica. La diferencia simétrica es aquella que nos muestra todos los elementos del conjunto que está en A y que están en B, pero le vamos a restar la intersección, ¿sí? Quiere decir que le vamos a restar todos los elementos que se repiten tanto en el conjunto A como en el conjunto B. Por último, tenemos el complemento. Para el complemento, si vamos a utilizar los elementos del conjunto universal, ¿sí? El conjunto universal son todos los elementos que pertenecen al conjunto universal y están dentro del diagrama de Venn, ¿cierto? Entonces, si a mí me piden el complemento del conjunto B, son todos aquellos elementos que están por fuera del conjunto B, incluyendo los elementos del conjunto universal. Quiere decir entonces que si a mí me piden los elementos de los complementos de B, no voy a poner los elementos del conjunto de B, sino son todos los elementos que están por fuera del conjunto de B. Ahora, si a mí me piden el complemento de A, serían todos los elementos que están por fuera de A, incluyendo los elementos del conjunto universal. ¿Listo? Entonces, tenemos unión, que es la suma, intersección, que son los elementos que se repiten del conjunto, la diferencia, que es la resta de un conjunto y otro, la diferencia simétrica, que son todos los elementos que están de un conjunto, pero le restamos la intersección, y el complemento son todos los elementos del conjunto universal, menos los que están dentro del conjunto que nos están pidiendo el complemento. En ese sentido, vamos a Conjuntos, revisar la siguiente identificando. información. Dice, bienvenidos a la ciudad de los conjuntos. Aquí aprenderás a clasificar y organizar datos como un verdadero estratega. Igual que en un aeropuerto donde cada vuelo tiene su puerto, su puerta y su destino, en las matemáticas cada elemento tiene su lugar. Entonces, en el conjunto A van a estar los vuelos nacionales, en el conjunto B van a estar los vuelos internacionales y en el conjunto C van a estar los pasajeros VIP. ¿Listo? Para ello vamos a realizar la siguiente operación o la siguiente gamificación para identificar qué tipos de operaciones entre conjuntos se utilizan. Entonces, en la parte superior tenemos las operaciones entre conjuntos y en la parte inferior tenemos las gráficas. Recordemos entonces que cada uno tiene una operación asignada. Entonces, para la primera, estamos utilizando el conjunto universal y estamos pidiendo el complemento del conjunto B. Por lo tanto, a este le corresponde la operación del Complemento. complemento. Pasajeros que no viajan en el vuelo internacional. Ok, Todos incluido el universal fuera del vuelo internacional. todos Conjunto incluidos B. menos los del vuelo internacional. Recuerden que el conjunto A es vuelo nacional, conjunto B, vuelo internacional y conjunto C, VIP. En ese sentido nos están pidiendo todos los vuelos menos los que están en internacional, que es el complemento de B. El segundo, tenemos la gráfica de que, ¿quién me dicen? En el segundo, tenemos el conjunto A y el conjunto B. ¿Ese corresponde a qué? A la unión entre conjuntos, ¿verdad? A la unión entre Unión de conjuntos, puesto conjuntos. que la gráfica nos está mostrando Unión AB. Todos los pasajeros que viajan en el vuelo nacional o internacional, o ambos. todos los vuelos que viajan en vuelo nacional o internacional o ambos, porque también está la intersección. Y la gráfica me está mostrando todos los elementos sombreados del elemento A y el conjunto B. ¿Listo? Vamos a apagar los micrófonos, por favor. Listo. La siguiente corresponde a diferencia de conjuntos. Diferencia de conjuntos. Estamos acá Pasajeros que solo viajan en el vuelo nacional. Quitar los pasajeros que por viajan quitar en los el vuelo pasajeros que están en internacional. B. Estamos restando todo lo que está en B al conjunto de A. Ahí estamos haciendo la diferencia.
Vamos a refrescar que se congeló esta parte de acá. Listo, entonces complemento. Complemento. Habíamos dicho Pasajeros que no que la viajan en el diferencia de vuelo. conjunto era Diferencia de esta, la conjuntos. unión, Unión de y nos conjuntos. queda lo que es Unión intercesión y AB. Todos diferencia los simétrica. pasajeros que viajan en el vuelo nacional o internacional. La diferencia simétrica, habíamos dicho que son todos los elementos de los dos conjuntos menos la intersección. Y la intersección son los elementos que se repiten tanto en el conjunto A como el conjunto B. Por lo tanto, este Diferencia es diferencia simétrica. simétrica y Los este es pasajeros. intersección. Intersección de conjuntos. ¿Listo? Intersección Profe, AB. Pasajeros que viajan en ambos vuelos. Sí, te escucho. Nacional. Lo que pasa es que hay una voz y usted también está hablando al mismo tiempo, entonces no se logra comprender bien las dos Ok, informaciones. ok. Es el video que también muestra un audio. Ya vamos a continuar acá entonces. Listo, entonces teniendo en cuenta la operación entre conjuntos, vamos a completar la misión teniendo en cuenta la temática que estábamos trabajando. Dice, ¿qué representa la unión de los dos conjuntos A y C? Recuerden que el conjunto A era los elementos de vuelos nacionales, el conjunto B era internacional y el conjunto C eran los pasajeros VIP. Entonces, la unión entre el conjunto A y C, ¿qué sería? ¿Cuál de las tres respuestas? Todos los pasajeros que viajan en vuelos nacionales o que Todos son los que vuelan VIP. en nacionales o que viajan en VIP o en ambos. Muy bien. En la siguiente pregunta dice, ordena de menor a mayor las operaciones según el número de pasajeros que incluyan. A, nacionales. B, el conjunto de internacionales y C, VIP. Entonces, de menor a mayor. Si nos acordamos del diagrama de Venn, los elementos que menos tienen son aquellos elementos que están en la intersección. Por lo tanto, vamos a empezar por la intersección. Si hablamos de unión, son los conjuntos que tienen más elementos. Entonces, aquí nos están pidiendo de menor a mayor. Entonces, la A unido con B no puede ir acá de primero porque tiene que ser la que tenga menor. ¿Cuál sería entonces la que tiene menor elemento? A ver, la segunda. La segunda, A intersección B, intersección C. Luego sería A intersección B. ¿Listo? Luego serían los elementos unidos de A más los elementos unidos de B. Y luego serían los elementos del conjunto A más los elementos del conjunto B más los elementos del conjunto C. Quiere decir entonces que vamos de menor a mayor y esa debe ser la respuesta. Efectivamente. Por último, revisemos lo siguiente. Vamos a identificar cada uno de los conjuntos con su simbología y vamos a relacionarlos con los ejemplos. Entonces, atentos a lo siguiente. Recordemos que cada uno de las operaciones entre conjuntos tiene una simbología. Vamos primero a ponerle la simbología a cada una de las operaciones. Entonces, unión entre conjuntos sería A unido con B, ¿cierto? Intersección entre conjuntos sería A, A, V con B, ¿cierto? Diferencia entre conjuntos sería A menos B. El complemento entre conjuntos sería A y la coma, que significa complemento. Y la diferencia simétrica sería A delta de B, que son la simbología de la diferencia simétrica. Ahora, ya teniendo la simbología y teniendo los títulos de cada una de las operaciones, vamos a tomar cada uno de los ejemplos y los vamos a ubicar cada una de las operaciones. Entonces, el primer ejemplo, el verde, nos muestra que están utilizando el conjunto universal y el conjunto universal tiene los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. También estamos hablando del conjunto A que tiene el 1, el 2 y el 3 y la respuesta a esa operación es el 4 y 5. Entonces, ¿qué tipo de operación estamos utilizando ahí? ¿Quién me dice? Recuerden que está el conjunto universal y el conjunto A. ¿Ese sería qué? ¿Cuál sería? la diferencia, profe. No. La dif- ¿Cuál es la la- única operación que utiliza el conjunto universal? Complemento entre conjuntos. El complemento entre conjuntos. ¿Listo? ¿Qué dice el complemento? El complemento son todos los elementos que están en el conjunto universal menos los elementos de A. En ese caso,
Los elementos de A son 1, 2 y 3, por lo tanto el resultado son 4 y 5, que son todos los elementos que están por fuera del conjunto universal. ¿Sí? Vamos con el segundo, dice, ejemplo, tenemos el conjunto A con los elementos 1, 2 y 3, el conjunto B con los elementos 3, 4 y 5. El resultado es 1 y 2. ¿Qué estamos haciendo ahí? Analicemos los elementos de cada conjunto. 1, 2 y 3, 3, 4 y 5. Y solamente me quedó el 1 y el 2. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Diferencia entre conjuntos. Diferencia entre conjunto. Al conjunto B, perdón, al conjunto A le estoy restando los elementos del conjunto B. Como el conjunto B únicamente tiene el 3, le resto el 3 y me queda el 1 y el 2. Por lo tanto, es diferencia entre conjuntos. Vamos con el siguiente. Tenemos el conjunto A, elementos 1, 2 y 3. Conjunto B, 3, 4 y 5. Y el resultado es 1, 2, 4 y 5. ¿Cuál sería ahí entonces la operación que estamos utilizando? Intersección. Unión entre conjuntos. No, Intersección. la unión no es porque hace falta el 3 en la respuesta. ¿Cuál es? Intersección. Intersección. Diferencia simétrica entre conjuntos. Diferencia simétrica entre conjuntos. La intersección no es porque recuerden que la intersección son los elementos que se repiten en A y en B, ¿cierto? Entonces sería la diferencia simétrica entre conjuntos. ¿Por qué? Porque la diferencia simétrica son todos los elementos que están en A y todos los elementos que están en B menos la intersección de los dos conjuntos. En este caso, la intersección es 3. Por lo tanto, vemos que en el resultado no está el número 3. ¿Listo? El otro ejemplo dice, ejemplo A, conjunto A tiene los elementos 1, 2 y 3. Conjunto B tiene los elementos 3, 4 y 5. Y el resultado es 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ese qué es? Eso sí es la unión entre conjuntos. Esa es la unión entre conjuntos porque me están mostrando todos los elementos del conjunto A y del conjunto B. Por último tenemos conjunto A, 1, 2 y 3, conjunto B, 3, 4 y 5 y el resultado es 3. Si nos damos cuenta, en el conjunto A se repite el 3, en el conjunto B se repite el 3, o sea que es todos los elementos repetidos tanto en A como en B. Por lo tanto, la respuesta es intersección entre conjuntos. ¿Listo? Preguntas hasta aquí, dudas, inquietudes sobre conjuntos que tengan. ¿Dudas? Listo, entonces quiere decir que hemos completado la misión y hemos conseguido el sello de la primera misión. Profe, ¿puede compartir por favor el enlace Oh, de la ok, actividad? listo. Sí, claro que sí, al final lo compartimos. Gracias. Listo, entonces continuamos a nuestra parada número 2 y esta parada está relacionada con lo que es el razonamiento cuantitativo. Y la parada tiene el nombre de isla de razonamiento cuantitativo. En esta escala aprenderás a calcular lo que son porcentajes y proporciones usando datos reales de vuelos, ¿verdad? Tu misión es elaborar un reporte que muestre la puntualidad, la ocupación y la distribución de pasajeros entre vuelos nacionales, internacionales y VIP. Entonces, en esta parada o en este momento 2 vamos a aprender a hacer porcentajes y proporciones. Hola estudiantes unadistas de pensamiento lógico matemático. Hoy veremos dos herramientas clave del razonamiento cuantitativo, promedios y porcentajes. El promedio nos da un valor representativo al sumar datos y dividirlos entre su cantidad, útil para analizar rendimiento o ventas. Listo, entonces él nos dice que el promedio es ¿qué? ¿Quién sabe lo que es un promedio? ¿Quién sabe lo que es un promedio? ¿Es la suma de qué? Cuando estamos hallando el promedio, ¿es la suma de qué? De todas las notas. De todas las notas o de todos los datos y lo vamos a dividir entre el total de datos. Entonces, si
Si yo tengo 10 datos, tengo que sumar los 10 datos y lo voy a dividir entre 10. ¿Listo? Eso es lo que nos estamos hablando como un promedio. Ahora, el promedio es lo mismo que hallar porcentaje. ¿Quién me dice? Wilman, perdón. Wilman, ¿ibas a compartir algo? El promedio es la suma de todos los valores dividido entre la cantidad de los valores que da la media. Exactamente, es lo mismo que la media aritmética. Ahora, la media aritmética o el promedio es lo mismo que el porcentaje. ¿Quién me dice? Hola. La media aritmética es lo mismo que el porcentaje. Claro que no, ¿verdad? No. Ok, sí. Para el porcentaje es necesario utilizar una fórmula. Es que estamos tratando acá de actualizar esto y no. Utilizar una fórmula y es el número total de datos, ¿verdad? Multiplicado por 100 y dividido entre la cantidad que vamos a sacarle el porcentaje. En ese sentido, vamos a empezar con la isla de razonamiento. Prestemos atención a la gráfica de datos numéricos y respondamos las siguientes preguntas. Listo. En esta escala de razonamiento cuantitativo poseemos una información de 10 vuelos, ¿verdad? El tipo de vuelos de pasajeros y la capacidad y la puntualidad de cada uno de los vuelos. Es importante que cuando nos encontremos con este tipo de gráfica es necesario hacer un análisis previo para poder contestar a las preguntas, ¿cierto? Rápidamente vamos a identificar cuáles son las variables, cuáles son los datos que nos ofrece este tipo de gráfica. Por ejemplo, nos muestran los 10 vuelos del 1 al 10, nos muestran el número de pasajeros y la cantidad de pasajeros. ¿Listo? Quiere decir entonces que el vuelo, digamos que el vuelo 7, que es el verde, tiene una cantidad de entre 60 y 80 pasajeros. ¿Listo? Vamos a completar entonces la misión. Dice, ¿qué vuelo se acercó más a su capacidad total? Entonces, tenemos una serie de columnas, los vuelos del 1 al 10, el tipo de vuelo que ya sea nacional, internacional o VIP, los pasajeros por cada uno de los vuelos, la capacidad total del vuelo, que es diferente a lo de los pasajeros, porque recuerden que la capacidad total de un vuelo son cuando el vuelo se llena por completo, o sea, el 100%. Quiere decir que la capacidad total del vuelo 1 es 150, pero solamente viajaron 120. ¿Listo? Y en lo último, que es la columna verde, tenemos el porcentaje de ocupación de cada uno de los vuelos. Entonces, a la pregunta, nos dicen qué se llenó más a su capacidad total. Quiere decir cuál vuelo se llenó más o cuál tiene mayor porcentaje de ocupación. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? El 07. El vuelo 007, ¿verdad? El 07. 07. El vuelo 007. Ahora, V007. exactamente. A partir de esta pregunta yo puedo identificar que por qué tuvo apenas el 88.9, porque la capacidad total era 180 y únicamente se montaron 160 pasajeros. Y puedo determinar también qué tipo de vuelo era un vuelo internacional. ¿Listo? Entonces la respuesta es BV007. Ordena estos vuelos de mayor a menor porcentaje de ocupación. Entonces hay que hacer un orden de mayor a menor porcentaje de ocupación. Para ello, ¿será que yo puedo utilizar cuál de las tres columnas puedo utilizar? ¿La de pasajeros, capacidad total o ocupación? Ocupación. La de ocupación, ¿listo? Porcentaje de ocupación. Porcentaje de ocupación. Entonces ordena estos de mayor a menor. Voy viendo cada uno y los voy ordenando. El vuelo 006 es un vuelo nacional y tenía el 86.7. El 008 era un VIP y tenía el 68.8. Y el 003 era un vuelo nacional y tenía el 73.3. Lo que quiere decir que el primero mayor era el 006, luego le sigue el 003 y luego le sigue el vuelo 008, teniendo en cuenta el porcentaje de ocupación. Efectivamente. Dice, en este sentido vamos a hallar el promedio de pasajeros en los 10 vuelos. Ahora, si me están pidiendo el promedio de pasajeros, únicamente voy a hallar el promedio
de la columna que me están dando los datos de pasajeros. No voy a meterme con capacidad total ni con el porcentaje de ocupación. En ese caso voy a sumar 120 más 150 más 110 más 140 más 60 más 130 más 160 más 55 más 125 y más 145, y ese resultado lo voy a dividir entre 10. Entonces, ¿cuál de ustedes tiene el resultado de la pregunta? ¿Cuál es el promedio de pasajeros en los 10 vuelos? 1.20. 120, vamos a verificar la respuesta. Efectivamente es 120. Dice, enhorabuena, has conseguido un sello para tu pasaporte y has completado la fase número 2. Vamos a la parada número 3. Bienvenidos al puerto de análisis de datos. En esta parada vamos más allá de calcular. Aprenderemos a interpretar la información para transformar estos datos en conclusiones útiles. Recuerden que en este nuevo sistema de análisis de datos, no vamos solamente a calcular, sino que vamos a extraer de cada uno de los datos informaciones necesarias que nosotros utilicemos para generar conclusiones útiles a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida diaria. Siempre estamos en constantes análisis de datos para determinar alguna respuesta, para plantear algún análisis de alguna presentación o algunas estadísticas que me estén dando en nuestro trabajo, o en nuestros estudios. ¿Listo? Para eso tenemos la siguiente información. Bienvenidos al puerto de análisis de datos. En esta parada vamos más allá de calcular, sino que aprenderemos a interpretar. ¿Cuáles son los contenidos claves de esta parada? Es importante interpretar las tablas y los gráficos, leer e identificar información clave. ¿Por qué esto? Porque muchas veces nos encontramos en el cuestionario que muchos de ustedes no están analizando las gráficas de una forma correcta. Entonces, antes de contestar es importante leer e identificar la información clave que nos está mostrando, mirar patrones, mirar cada uno de los datos que me están dando para poder yo identificar y leer bien esas gráficas. Comprender que nos dicen los datos sobre el comportamiento de un fenómeno, si vamos en subida, si vamos en bajada, si se mantiene constante la gráfica. Eso tiene que ver con tendencias y patrones. Las decisiones basadas en los datos. Al finalizar, es importante utilizar esa información para proponer soluciones y justificar argumentos de acuerdo a algo establecido. Bienvenidos al análisis de gráficos estadísticos. Un gráfico no solo muestra números, nos revela información clave para tomar mejores decisiones. En la vida profesional, saber analizar datos significa tener la capacidad de comprender la realidad, anticiparse al futuro y aportar soluciones inteligentes. Es una habilidad transversal, útil en ingeniería, salud, economía, educación y prácticamente en cualquier área. Tipos de gráficos estadísticos básicos. Gráfico de barras, para comparar cantidades entre diferentes categorías. Gráfico de líneas, para observar cambios o tendencias a lo largo del tiempo. Gráfico de pastel, o circular para mostrar proporciones o partes de un total. Gráfico de dispersión, para visualizar la relación entre dos variables. Pautas generales. Identificar el tipo de gráfico y sus elementos, observa de qué tipo es y revisa qué representan los ejes, la leyenda y las etiquetas. Leer cuidadosamente las unidades y escalas, asegúrate de entender cómo están expresados los valores y la escala para evitar errores de interpretación. Buscar patrones o tendencias, observa si los datos suben, bajan o se mantienen constantes, y nota los puntos más altos y bajos. Comparar categorías o segmentos, si el gráfico muestra diferentes categorías, fíjate cuál es mayor, menor o si tienen valores similares. Preguntas comunes en el análisis de gráficos. Comparación directa. ¿Cuál es la categoría con el valor más alto o más bajo? Cambio o tendencia. ¿Qué tendencia se observa a lo largo del tiempo? Proporciones o porcentajes. ¿Qué porcentaje o fracción representa cada parte en un gráfico de pastel? Relaciones entre variables. ¿Existe alguna correlación o relación notable entre las variables? El valor promedio. Ejemplo. En el mes de agosto, una tienda de tecnología vendió diferentes dispositivos electrónicos. Las ventas de cada categoría de productos se organizan en la siguiente lista. Smartphones, 200 unidades. Laptops, 150 unidades. Tablets,
90 unidades. Smartwatches, 60 unidades. Auriculares, 100 unidades. A partir del problema pueden generarse múltiples interrogantes como: calcule e interprete el porcentaje de ventas de smartphones y laptops conjuntamente, se suman las unidades vendidas de ambos productos y se divide entre el total de ventas para obtener su porcentaje combinado. Diferencia porcentual entre tablets y smartwatches, se resta las ventas de ambos productos y se divide en el resultado entre el total de unidades vendidas para encontrar la diferencia porcentual. Calcule e interprete el porcentaje de las ventas de smartphones y auriculares conjuntamente. De la misma manera sumamos los vendidos de los dos productos y se divide en los vendidos en total para obtener el porcentaje. Listo, en este caso nos está mostrando la extracción de porcentajes a partir de un análisis de datos o un análisis de gráfica. El desarrollo nos muestran, dice, calcule e interprete el porcentaje de las ventas de smartphones y auriculares. En la gráfica nos muestran que se vendieron 200 smartphones y 100 auriculares, ¿verdad? Para un total de 300. Entonces, si el total de ventas fueron 600, para extraer el porcentaje es necesario dividir 300 entre 600 por 100 y eso me va a dar el porcentaje total de las ventas. Empecemos entonces con el puerto del análisis de datos. Dice, interpretar el contexto, comprender y comparar las magnitudes, identificar las tendencias y las relaciones y análisis de valores específicos. Entonces tenemos una gráfica, recordemos entonces que esta es una gráfica de tipo de barras y lo primero que nos decían era que era importante identificar patrones, era importante identificar cada uno de los elementos que nos muestran en la tabla. En el eje de las X podemos encontrar que tenemos los tipos de vuelos, que son los vuelos nacionales, los vuelos internacionales y los vuelos nacionales. Y los VIP. Cada uno del vuelo 1 al vuelo 10. Ahora también tenemos unos colores y eso nos están indicando otro tipo de variables que son los azules, los números de pasajeros, los naranjas, la capacidad total en el vuelo y el verde es la ocupación, ¿verdad? En el eje de las Y nos está mostrando ya la cantidad de pasajeros que va de 0 a 200. Entonces, ya después de haber interpretado esa gráfica, vamos a las preguntas y vamos a determinar qué datos nos sirven y qué datos no nos sirven para contestarlo de una manera fácil y ágil. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál fue el vuelo con mayor número de pasajeros transportados? Entonces, con el mayor número de pasajeros transportados, lo que quiere decir que yo únicamente me voy a fijar en una sola gráfica de barra, no me voy a fijar en ninguna de las tres, sino en una sola. ¿Cuál sería? La azul que me está indicando los pasajeros. Listo, entonces yo empiezo que en el vuelo 1 tuvo 120, el vuelo 2 tuvo 150, el vuelo 3 110, el vuelo 4 140 y así sucesivamente voy analizando para luego llegar a la respuesta correcta que sería ¿cuál? V007. El vuelo El vuelo 007 007. que tuvo un total de 160 pasajeros, ¿verdad? Por encima de los demás y esa sería la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Comparación de pasajeros, lo mismo. Dice, ¿cuáles son los vuelos que no superaron el 80% de ocupación? Listo, entonces en este caso ya no me voy a centrar en los pasajeros, sino en la ocupación. ¿Sí? Los que no superaron. Encontramos el vuelo 003 que tiene 73%, 73.3% y el vuelo 008, ¿verdad? Que tiene el 68.8%. El vuelo 010 superó con el 80%, el vuelo 09 con el 83%, el vuelo 6 superó con el 86%. Entonces, ¿la respuesta cuál sería? La C. La C, vuelo 003 y el vuelo 008. Efectivamente. Tu objetivo es completar los 4 sellos del pasaporte explorando cada una de las misiones. Para lograrlo, tendrás que responder correctamente las preguntas de cada misión. Mucha suerte. Listo, efectivamente. Entonces, hemos completado la tercera y pasamos a la última
que corresponde la bahía de las ecuaciones de primer grado. Aquí aprenderemos a resolver situaciones cotidianas utilizando ecuaciones. A veces utilizamos muchas expresiones Atención. que utilizan ecuaciones, pero no nos damos cuenta porque estamos hablando de variables, estamos hablando de incógnitas y en este caso vamos a aprender a identificarlas. Viajeros matemáticos, imagina que estás en un aeropuerto con un avión listo para despegar, pero hay un misterio por resolver. ¿Cuántos pasajeros nacionales, internacionales y VIP hay a bordo? Bienvenidos a la misión Ecuación de primer grado. Primero sabemos que el avión puede llevar 100 pasajeros. El conflicto surge cuando descubrimos que hay más VIP de lo esperado, pero menos pasajeros nacionales. Necesitamos encontrar la solución. La trama se complica, cada ecuación es una pista. Finalmente la resolución. Al resolverlas, descubrimos el número exacto de cada tipo de pasajero. Misión cumplida, vuelo asegurado. Listo, entonces comencemos la misión. Dice, el avión en el que viajabas ha sufrido un sabotaje y las comunicaciones han sido interrumpidas. Es necesario descifrar el código que permite restablecer la conexión para así poder aterrizar con la ayuda de la torre de control. ¿Listo? Entonces, completemos la misión. En un vuelo hay pasajeros nacionales y 20 pasajeros internacionales. Hasta aquí únicamente vamos a centrarnos en los datos. Nos están diciendo que hay pasajeros nacionales e internacionales, pero no nos están diciendo, no nos dicen cuántos pasajeros nacionales, solamente nos dicen que hay 20 pasajeros internacionales, lo que se nos convierte pasajeros nacionales como una incógnita, ¿verdad? Hasta el momento. En total viajan 80 pasajeros. Si los nacionales, que no sabemos cuántos son, se representan con una X, la ecuación es X más 20 igual 80. ¿Cuántos pasajeros nacionales viajaron? Entonces debemos buscar el valor de la variable que es X para completar la ecuación y nos dé resultado 80. En ese caso, ¿cuál es, Jorge? 60. Efectivamente, 60. ¿Por qué? Porque 60 más 20 es igual a 80. Entonces estamos utilizando ecuación de primer grado al no conocer la variable o el valor de la incógnita que es X. Y en este caso el resultado es 60. Vamos con la otra pregunta. Dice, en un vuelo internacional viajaron 3 veces más pasajeros que en VIP. Si en total viajaron 120 pasajeros y los VIP son X, la ecuación es X más 3X es igual a 120. ¿Cuántos pasajeros VIP habían? Entonces nos dicen, viajaron 3 veces, por lo tanto, por eso que nos dicen que son 3X. Quiere decir que esas 3 veces es una multiplicación. Y el total que viajaron fueron 120. Los que no conocemos son la variable X que corresponden a la incógnita de VIP. Entonces, para cumplir la ecuación es necesario identificar cuál es el valor de X. ¿Quién me dice cuál es el valor de X? 40. 30 pasajeros. 40 sería 3 por, 40. 3 por 40 serían 120 más 40, 160. Si sería 20 sería 3 por 20, 60 más 20 sería 80. Con 30 sería 3 por 30, 30 90 son más 30. 30, 120. Por lo tanto, el valor de X o de la ecuación X es igual a 30. ¿Listo? Listo, has completado todas las misiones y has obtenido los 4 sellos del pasaporte final. Tu esfuerzo, conocimiento y valentía te han llevado a recorrer el mundo, enfrentarte a desafíos y explorar nuevas culturas. Cada paso que diste te acercó más a la meta y a la victoria tuya. Es decir, que hemos completado las 4 fases. Ahora, al haber completado las 4 fases, vamos a realizar un último cuestionario que se asimila mucho al cuestionario que está al final del reto 3, que vence el 26 de octubre, domingo 26 de octubre. Por lo tanto, en esta parte queremos que todos participen. Recuerden que este CIPA fue diseñado para que ustedes participen de forma masiva y pues identifiquen qué falencias tienen en cuanto a las temáticas trabajadas. Entonces, en este momento vamos a abrir todos los micrófonos y vamos a participar en el cuestionario de 10 preguntas que vamos a desarrollar.
Listo, primera pregunta. En la base de datos de vuelos, el conjunto N corresponde a vuelos nacionales y el conjunto I a vuelos internacionales. Si el vuelo puede ser nacional e internacional, pero no ambos, ¿qué representación tiene la operación N intersección I? En el diagrama de Venn, ¿pertenece a algún conjunto N intersección I? ¿Quién me dice? Por lo tanto, ¿Cuál sería la respuesta? ningún vuelo. Ningún vuelo. Ningún vuelo. Listo, vamos con la siguiente pregunta. Sea el conjunto P vuelos puntuales y el conjunto Q vuelos no puntuales, ¿qué representa la operación P unión con Q? Vuelos puntuales y vuelos no puntuales. ¿Qué representa la unión entre P y Q? Todos los vuelos. Todos los vuelos. Todos los vuelos, ¿verdad? Recuerden que la unión son todos los elementos que pertenecen tanto al conjunto A como al conjunto B. En un día se registran 4 vuelos nacionales, 3 internacionales y 2 VIP. Si definimos A igual vuelos nacionales unidos internacionales y B VIP, ¿cuántos elementos tienen los conjuntos A intersección B? ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A intersección B? 2. Recuerden que la intersección son los elementos que se repiten tanto en A como en B. ¿Cuántos? 7. No. C2. Ninguno, porque recuerden que la intersección es lo que está en el medio, los elementos que se repiten tanto en A como en B. Por lo tanto, la respuesta es 0. Efectivamente. Listo, dice. Pregunta 4. En un vuelo con 180 asientos transportó 150 pasajeros. ¿Cuál fue el porcentaje de ocupación? Recuerden que se divide 150 entre 180, que fue el total, por 100. ¿Cuál sería el porcentaje? 150 entre 180 por 100. La C, 83.3. 83.3%. Efectivamente. Vamos con la pregunta número 5. El vuelo B006 tiene capacidad para 150 pasajeros y transportó 130. ¿Cuántos puestos quedaron libres? 20. Ahí estamos utilizando el principio de unión o sumatoria de los elementos que hicieron falta. Dice la suma de pasajeros de los vuelos nacionales 120, B003, 110, 06, 130 y 009, 125 es, estamos hallando la sumatoria de los pasajeros de los vuelos 1, 3, 6 y 9. ¿Cuál sería la sumatoria? C, 485. 485. 485, efectivamente. Listo. Vamos con la otra pregunta número 7. Según la tabla de datos, ¿qué vuelo tuvo la menor ocupación relativa? El que tuvo la menor ocupación relativa. ¿Cuál fue? Únicamente nos centramos en el porcentaje de ocupación. La pantalla no muestra nada, profe. Muestra una ronda de bonificación. No muestra nada la pantalla. Tiene que darle un Quedamos Ahí, ahora sí.
¿Cuál es el que muestra menor ocupación relativa? 008. 0008, ¿verdad? Que muestra el El 68.8. de 008. Ok. Dice, observando las barras de pasajeros, ¿qué tipo de vuelo presenta en promedio la menor ocupación? Nos están pidiendo el tipo de vuelo, ¿verdad? Pero tenemos que también analizar cuál tiene la menor ocupación. Entonces, analizamos primero la menor ocupación y verificamos qué tipo de vuelo es. ¿Quién VIP. tiene menor porcentaje? VIP. Nacional, nacional. Por ejemplo, el VIP. vuelo 868. El Sí, vuelo 575, por lo tanto, son los VIP. Un vuelo cobra X pesos por cada pasajero. Si viajan 150 pasajeros y se recaudan 3 millones de pesos, ¿cuánto vale X? Viajan 150 y se recaudaron 3 millones de pesos. Entonces, ¿cuál es el valor de X? Recuerden que esta es una ecuación de primer grado. Estamos hallando la incógnita de X. Se tienen los datos que es 150 y el total son 3 millones de 20.000 pesos. pesos. De 20.000. Así, 20. la 109, la B. Ok, 20.000 pesos. Vamos con la última pregunta para terminar. Listo, la última pregunta nos dice, en un vuelo nacional la tarifa base es de 100.000 pesos y se cobran 20.000 adicional por cada maleta. Si un pasajero pagó 160.000 pesos, ¿cuántas maletas llevó? B3. 3. Tres maletas. Ok, entonces, ¿cuál es la finalidad de este tipo de ejercicios? Que ustedes se vayan familiarizando con el cuestionario 3 o el reto número 3 que tienen que presentar en su, en su curso de pensamiento lógico matemático que será el 26 de octubre, día domingo, ¿verdad? Entonces, rápidamente, antes de terminar y antes de pasar la encuesta de satisfacción, me gustaría saber 3 apreciaciones sobre el encuentro, sobre la dinámica de los juegos y sobre qué aprendimos, qué desaprendimos, porque a veces aprendemos una cosa de forma diferente y en este momento pues la estamos aprendiendo de forma más fácil o la estamos aprendiendo en otro nivel. Entonces, 3 estudiantes que rápidamente nos den las apreciaciones para compartir la encuesta y dar por terminado el CIPAS cumpliendo la hora exacta de participación. Tutor, pues a mí me pareció muy didáctico, muy lúdico, muy de jueguitos, pero entretenido y entonces le pone uno como más atención. Claro, esa es la idea, que participen y que tengan en cuenta todo las temáticas de una forma diferente, porque estamos haciendo los CIPAS para que ustedes se sientan acompañados y participen de una forma masiva. Y ¿Quién más? veo como que es sencillo. Yo utilizaba mucho la regla de 3 simple y aquí ya es como más sencillo de esta manera. Sí, sí, la forma es utilizando la lógica matemática para el desarrollo del desafío y del razonamiento. ¿Quién más quiere dar una participación? Profe, muy Jorge, buenas noches. ¿sí? No, profe, pues agradecerle, de verdad que muy claro todo, muy bien por la dinámica que está utilizando, bastante claro, pues yo desafortunadamente entré casi media hora después porque la verdad estaba lloviendo y la señal no me dejaba conectarme, pero los pocos ejercicios que pude observar y los ejemplos, muy claro, de verdad que muy agradecido con el CIPA porque de verdad que fue muy enriquecedor. Ok, muchas gracias a ti, Jorge. El encuentro está siendo grabado y será compartido con ustedes para que puedan acceder a los que entraron un poco tarde y recordarles nuevamente que es importante la asistencia. ¿Quién más? Listo, muchas gracias.
Listo, estudiante. Lo importante es nuevamente recordarles que el curso de pensamiento lógico y matemático es un curso autodirigido, pero no por eso no van a sentirse que están solos. Estamos aquí acompañándolos, por eso se crearon los espacios de CIPAS de primera matrícula que les otorgan puntaje. El próximo miércoles hay una réplica de este CIPAS, pero únicamente se les va a otorgar puntaje por asistir a uno de ellos, o sea que no es necesario asistir al siguiente CIPAS. Utilicen todos los medios de comunicación que tenemos dentro del curso, el correo interno, los chats de Teams que tienen abierto con cada uno de sus tutores. Utilicemos el correo institucional que ahí nos llega de mucha información teniendo en cuenta el cronograma de actividades programado para el curso. Tengan en cuenta también antes de resolver el cuestionario que tienen dos intentos y es importante revisar la referencia bibliográfica donde encontramos los OBI y los OVA, que son unas herramientas más asequibles para también aprender sobre la temática. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por sacar el tiempo. Vamos a dejarle la encuesta de satisfacción en el chat, que recuerden que no es una asistencia, sino que es una encuesta. ¿Listo? En la encuesta nuevamente recordamos los ítems que llevan, que es el nombre y apellido, el número de identificación, ya fue compartido en el chat para que vayan ingresando. Nombre y apellido, número de identificación, el nombre del CIPA es CIPA de primera matrícula, pensamiento lógico. Pensamiento lógico. El nombre del docente es Pablo Gutiérrez Duncan, que es mi persona. El centro y la zona, siempre vamos a llevar primero el centro. En este caso puede ser Puerto Colombia, puede ser todo, puede ser Cartagena, puede ser Santa Marta, Valledupar, listo, La Guajira. Y la zona va a ser la zona Caribe, listo. El periodo académico es el periodo actual, que es el 1604. El alcance del CIPA es un CIPA zonal porque están todos los centros de la zona Caribe, CIPA zonal. La tipología del CIPA es primera matrícula, ¿verdad? O de alta complejidad. Curso académico, recordemos que el curso académico se llama Pensamiento Lógico y Matemático. La unidad académica es SBTI, que es Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, y el programa académico ya es el programa que ustedes estudien, psicología, derecho, licenciaturas, ¿verdad? Ingenierías, administración, y las preguntas las van a contestar de acuerdo a su apreciación y vamos a darle enviar a la encuesta, ¿listo? Recuerden, Recuerden que no es una asistencia, es una una pregunta, unidad académica o SBTI, rectoría. SBTI, S. SBTI. El miércoles, ¿a qué hora es? El miércoles